Hola, mi nombre es Anabela, soy la creadora de Útera y esta es la Masterclass El Poder Sanador del Placer. Que la disfrutes. Ahí va. Bueno, ahora sí, bienvenidas a todas. Vamos a estar más o menos una hora, un poquito más seguro. Yo siempre me alargo, algunas ya me conocen. Y vamos a estar un poco compartiendo todo lo que armé para esta masterclass sobre el poder sanador del placer. Si llegamos a tener tiempo, vamos a hacer algunas preguntas y respuestas a lo último, si es que tienen alguna duda. Bueno, entonces, como les contaba, vamos a ir viendo algunas diapositivas durante todo este encuentro. Un poco tenía ganas de cerrar el año con esta masterclass y hablando del placer y de todo lo que está detrás de la palabra placer. Y un poco, capaz algunas me vienen siguiendo, como esta posibilidad de que sea una nueva medicina posible. Esta posibilidad de que el placer sea una nueva medicina posible para nuestros procesos de sanación, para nuestros procesos de transformación, de reparación, de crecimiento, de desarrollo, ¿no? Como aprendimos algunas maneras o fórmulas a la hora de sanar, a la hora de transitar nuestros procesos sexuales, creativos, personales, espirituales. Y siempre estamos como en un momento en el cual hubo mucho barro ya, hubo mucho pantano, hubo mucho, ¿no? Como tocar la mierda, tocar lo que dolía y trabajar con eso y trabajar con eso y volver a pasar por el dolor una y otra vez. Y por lo menos en mi investigación vengo trabajando esta posibilidad de que no sea la única forma de tocar el dolor, ¿no? También porque si estamos todo el tiempo tocando el dolor o volviendo a pasar por las situaciones que ya pasó nuestro cuerpo anteriormente, estamos volviendo a traumatizar al cuerpo por momentos, ¿no? Como volver a pasar por esas sensaciones, volver a pasar por esos lugares que al cuerpo le hicieron mal, porque claramente ahí hay una herida o un dolor. Volver a pasar por esos lugares, a veces, no digo que haya una sola forma, pero a veces ya fue suficiente y necesitamos crear nuevos diálogos posibles, nuevos diálogos con respecto al disfrute, a la vida, al pulso vital, al pulso creativo, al pulso sexual. Y no que sea siempre la única forma tocando lo que duele o tocando lo que ya viene bastante herido o lastimado y volver a retraumatizar al cuerpo. Porque ahí se genera siempre un diálogo conocido que el cuerpo entiende que la única manera de sanar es a través de pasarla como el culo o metiéndonos en el barro, ¿no? Entendemos que esa es la única manera de poder conectarnos con lo que nos pasa y con lo que duele, y no es la única manera. Creo que también volver a conectarnos con el pulso de vida, volver a conectarnos con nuestra potencia y con la sabiduría del cuerpo y con el disfrute y con el placer es un camino viable y posible y crea nuevos diálogos. No nos hace sostener los diálogos conocidos, sino que crea nuevos diálogos. Y eso es lo que me interesa de esta masterclass, ¿no? Y de toda la información que vamos a ver hoy. Si hay alguna pregunta en particular, les voy a pedir que en el chat no la pongan porque yo me voy a distraer y ya me conocen, yo abro y abro y abro y no termino después con la idea que estaba sosteniendo. Entonces, si hay alguna pregunta que yo no contesto durante toda esta hora y cuarto, al final me lo pueden escribir y ahí la vemos. Pero así yo no me abro y no me voy por las ramas. Entonces, ahora vamos a ir viendo como paso a paso toda esta información. Sí me gustaría que es sábado, es fin de año, ya nuestros cuerpos están como pueden. Sí me gustaría que cada una tome este espacio como
una cita o un ritual con ustedes. Si quieren estar con ropa cómoda, si quieren soltarse el botón porque les está apretando la pelvis y les está apretando la panza, si necesitan moverse mientras yo estoy hablando y necesitan estirar, necesitan comer, hagan todo lo que necesiten. Un poco la propuesta es esa, que el placer también nos atraviese hoy, y yo suelo siempre poder pensar en cómo está la pelvis en este momento. Siempre, en todos los encuentros que doy, trato de empezarlos llevando atención a la pelvis. ¿Cómo está en este momento la pelvis de ustedes? Si está cerrada, si está rígida, no importa cómo está, no es para juzgarlo, no es para, uy, estoy retensa, sino es para decir, uy, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ir respirando? Durante todo este encuentro, la pelvis, el sacro, el vientre, solemos tener la panza también metida para adentro, cómo está el pecho, es decir, que vayan generando como cierta conciencia y cierta tensión sobre el cuerpo, también para ir viendo cómo les resuena la información. No me interesa que esta información la intelectualicen. Como, no importa esto, hay información para leer, no sé, en Instagram, en un montón de lados la pueden intelectualizar. No sé si este encuentro es con esa intención, sino que prefiero que vayan viendo cómo atraviesa el cuerpo todo lo que vamos a ir hablando, qué les incomoda, qué dicen sí es por acá, qué lo sienten orgánico, ¿no? Y en todo este encuentro registrar la pelvis, registrarla, tratar de no cruzar las piernas, tener las piernas cerca si quieren, pero no cruzadas para que no corte el fluir de la energía. Tampoco cruzarse de brazos ni estar así, ¿no? Como ninguna postura que genere que la energía se corte, sino que pueda estar fluyendo todo el tiempo libremente por nuestro cuerpo. Y si hay alguna tensión en algún momento, si ven que están rigidizando mucho la mandíbula o están rigidizando la pelvis o están cerrando y respirando muy arriba, bueno, darse el tiempo para relajar la pelvis, capaz hacerse un masaje, como también llevar la atención otra vez a la pelvis, respirar un poco más profundo. Es un poco esa la idea de que esté el cuerpo más presente que la cabeza hoy. Así que eso, vamos a empezar. ¿Ahí ven? ¿Ven bien? Perfecto. Sí. Genial. A ver, ahí está. Bueno, ahora sí empezamos más no con la teoría, sino como a hablar, a charlar un rato. Esto no es teórico. Yo no soy académica ni tengo un proceso académico con respecto al placer, sino todo lo contrario. Así que vamos a tratar de que sea por ahí. Me gusta pensar esto. Ya, a ver, la palabra placer está muy distorsionada hoy en día, ¿no? Y desde hace unos años hasta estos tiempos que estamos como volviendo a pensarla, volviendo a resignificarla, porque sabemos que esto, ¿no? Fue muy deformada, ahora vamos a profundizar, pero sí les traje como una posible definición del placer. El placer como una fuerza, para mí es una fuerza vital, creativa, sexual también, porque deviene, ya vamos a ver esto también, vamos a ir de a poco, pero deviene de nuestra pelvis y de nuestro útero. Por eso, y de todo el cuerpo, y de todas las células, de la conciencia de todas las células, y de la necesidad oxitosa de todas las células, pero sobre todo la información y la sabiduría que guarda el útero, la pelvis, los ovarios, tiene mucho que ver con lo placentero. Ya lo vamos a ir desmenuzando. Pero por eso para mí es una fuerza
de vida, una fuerza creativa y una fuerza sexual. Y también es un portal. Atravesar el placer nos permite ir a nuevos lugares. Por eso esta imagen de portal. Que de hecho, por ejemplo, nuestra vulva es un gran portal. Y un poco también es un portal al placer. Pensemos que en la vulva se encuentra el único órgano que solo existe para darnos placer, que es el clítoris, ¿no? Como el capuchón del clítoris, una parte muy chiquita del clítoris porque es enorme, está en nuestra vulva, ¿no? La vulva como un portal hacia una dimensión más placentera y oxitosa. Pero también es un portal de regulación. ¿Por qué de regulación? Quiero que piensen en alguna actividad que les dé mucho placer hacerla, donde no hay un otro, donde solo están ustedes con ustedes mismas. Una actividad o un estar o un momento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho desayunar en el sol, tomar mates en el sol a la mañana y estar comiendo rico, ¿no? Como capaz alguna, yo también bailo, por ejemplo, ¿no? Danza me genera muchísimo placer. Alguno de ustedes capaz sea correr, capaz sea hacer ejercicio, escribir, cantar. Piensen en una actividad que les dé muchísimo placer o disfrute. Quizás en este momento no lo encuentran y no pasa nada, pero es esa actividad o ese espacio de conexión con lo placentero de alguna forma nos regula nerviosa, energética y emocionalmente, nos activa y nos mueve, genera que se mueva la energía. Vieron que, por ejemplo, esto, cuando estamos tristes, si nos ponemos a bailar, como genero que esa energía se mueva, que no esté toda estancada solamente en el pecho. Si muevo el pecho, voy a generar que esa energía empiece a fluir por otros espacios, que no se convierta en una tensión emocional. Y también para mí, el placer es un portal y un viaje de autoconocimiento. Si yo empiezo a preguntarme qué es lo que me da placer, qué es lo que activa y regula a mi cuerpo, también estoy creando un diálogo de investigación y de exploración conmigo misma. ¿Y por qué digo que el placer nos conecta con el pulso creativo y vital? Hay un autor que se llama Lowen, que si alguna hace bioenergética claramente lo va a conocer, que él escribió un libro en el año 50, estoy hablando de hace un montón de tiempo, que un poco lo que él dice es: el placer nos conecta con nuestra creatividad. Y si lo pensamos desde un lugar energético y físico, cuando estoy creando lo que sea que quiera crear, sin ningún otro objetivo que estar ahí en el acto creativo, como por ejemplo pintar, como por ejemplo escribir y otras cosas más, no necesariamente tienen que ser artísticas. Por ejemplo, para mí, una persona que le gusta mucho la abogacía o la economía, que es todo lo contrario a mí, o sea, está en el otro ámbito, que yo nada que ver con eso, pero una persona que le encantan los números y que está haciendo cuentas y que cuando hace cuentas, no sé, o cuando está leyendo y estudiando algo de todo ese universo, está motivado, está encendido. Digo, cuando estamos creando, cuando nos estamos conectando con esa energía creativa vital, se activa algo de lo placentero. Por eso sabemos qué nos gusta estudiar, qué no nos gusta estudiar, lo que nos enciende, lo que nos motiva, lo que nos calienta, habilita lo placentero. Y no estoy hablando de calentura únicamente genital. No estoy hablando de un otro. Yo en toda esta charla y esta masterclass
no voy a hablar y no voy a poner el placer afuera de nuestro cuerpo. Un otro no habilita nuestro placer, lo habilitamos nosotras, sí, quizás estando con un otro, pero siempre es un proceso personal e íntimo. Hay momentos en los cuales podemos compartir ese placer con otras personas, pero primero a mí me interesa muchísimo que profundicemos en el vínculo con nuestro cuerpo y con nosotras mismas. Entonces, esto que les decía, para mí estar caliente no es tener ganas de coger, como nos hicieron pensar, lo mismo que el placer no es únicamente cuando mis genitales están calientes, sino que pensar todo esto para mí tiene que ver con el pulso vital, el pulso de vida. ¿Qué me calienta? ¿Qué me enciende? A mí tener una cena con amigas me calienta. Me calienta ver a mis amigas. Me calienta ir a danza y estar danzando. Me calienta porque me enciende, porque me activa, porque genera que mi energía circule, que me motive, que me entusiasme. El placer, el entusiasmo, la vitalidad, la creatividad, entonces empiezan a ser sinónimos. Ahora vamos a seguir de a poco. Lo placentero sí tiene que ver con lo erótico, pero no únicamente con un otro, es lo que les estaba hablando recién, ni tampoco únicamente con lo genital, ni tampoco únicamente con lo penetrativo, ni la masturbación. ¿Por qué abro esto? Porque si empezamos a sacar al placer de esas asociaciones que de adolescentes y de niñas tuvimos muy presentes, el placer era algo tabú, el placer tenía que ver con el sexo, el placer tenía que ver únicamente con algo genital o masturbatorio o con coger, y siempre hay un otro cuando hay placer. Si empezamos a disociarlo, vamos a recuperar su poder erótico con nosotras mismas. Es esto que yo les decía, yo estoy caliente cuando me voy a ver con amigas y eso no implica que las voy a querer coger a mis amigas. Que mis amigas me eroticen o que una cena con mis amigas me erotice no implica que yo quiera coger con ellas. Implica que algo en mí está activo, está presente, está circulando. El placer es una fuerza inmensa que puede activarse desde lo medicinal, desde lo sexual y lo creativo para transformar el vínculo con nosotras mismas. A mí me interesa muchísimo esto. Yo creo que si este trabajo, este desmenuzar el término del placer y dejar de ponerlo en únicamente lo que aprendimos y empezar a abrir el diálogo con nosotras, en nuestra casa, en nuestros momentos, en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, me parece que eso va a generar también una transformación de la realidad. ¿Qué pasa si en mi discurso, en vez de decir, uy, tengo que hacer todo esto para mi trabajo, entiendo que igual tenemos diferentes trabajos y hay trabajos que realmente no nos conectan con nuestro pulso vital para nada, pero a veces sí, algunos trabajos o algunos espacios de trabajo o de creación sí nos conectan con nuestro placer. Capaz alguien de acá trabaja 8 horas al día, pero cuando llega a su casa se pone a pintar, si es que le da la energía, o en algún momento del fin de semana se pone a pintar o se pone a escribir, ¿no? Cuando tenemos esos espacios de conexión con lo creativo y con lo placentero, tenemos un posible espacio de regulación y de autoconocimiento. Y también de renovación energética. Yo puedo, a través del diálogo que quiero generar, de un diálogo nuevo que quiero generar conmigo misma, empezar a priorizar esos espacios. Es decir, por ejemplo, a mí en su momento, voy a poner un ejemplo porque si no voy a quedar muy abstracta, pero a mí en su momento trabajar en útera o para útera
era como, uy, no, tengo que hacer esto y tengo que escribir esto y tengo que hacer ¿no? Como, era desde un lugar de mucho como o esfuerzo porque era el lugar conocido, ¿no? De pasarla mal o de que sea una obligación y que sea un compromiso. Y en un momento fue como, che, pero a mí me gusta hacer esto. A mí me calienta estar ahora con ustedes hablando un sábado a la mañana en diciembre. Yo estoy re bien, como... Y darme cuenta de eso genera que yo cambie el diálogo. Entonces, como si a mí me calienta hacer esto, es como, uy, tengo que hacer tal cosa para útera. Qué bien, qué bueno, como entiendo, por eso digo, no sé si es en todos los trabajos, porque algunos trabajos convencionales son bastante terribles, pero en esos espacios que sí nos encienden, es como, che, hoy tengo que hacer esto, qué bueno, ¿no? En cambio siempre viene como, uy, qué paja. Y después la pasamos re bien, cuando nos vemos con amigas, o cuando vamos a bailar, o cuando vamos a escribir, o cuando, lo que sea, o cuando nos vamos a tomar un café solas. No como... Hay algo del discurso y del diálogo que también necesitamos que se reestructure para priorizar esos espacios placenteros. Porque si no, en esta cultura, que es una cultura de la insatisfacción todo el tiempo, que es una cultura de la exigencia, de la ansiedad, del estrés crónico, en una cultura así, obviamente que a nadie le sirve que los cuerpos estén conectados al placer. Porque si yo estoy conectada a lo placentero, mi cuerpo va a estar más regulado, por lo tanto va a estar más saludable, por lo tanto voy a tener un poco más de claridad a la hora de decidir qué quiero y qué no quiero. Y voy a usar mi poder para lo que realmente necesito, para enojarme, para poner límites, para crear. Y a la sociedad no le sirve eso, a la cultura no le sirve eso, a la cultura le sirve que estemos desconectadas del placer. Les sirve porque después nos venden cosas en nombre del placer. El placer se volvió un consumismo cuando no está fuera. No está fuera del cuerpo el placer. No está en comprarme una nueva remera, aunque me encante y me guste mucho, y puede ser ese momento ciertamente placentero, pero digo, no está en eso, no está en todo lo que nos venden en nombre del placer, ni hablar de los medicamentos y de toda la industria, pero hay algo de lo placentero que es mucho más chiquito y mucho más potente dentro de nuestro cuerpo que afuera. A la cultura no le sirve que nos conectemos con esa sabiduría, porque se caen un montón de estructuras que ya quedaron añejas. Como por ejemplo el tema del trabajo, que vuelvo porque me parece a mí vital, como un montón de mujeres ahora son emprendedoras. Un montón de mujeres empiezan a hacer lo que les gusta o a emprender su propio proyecto, ¿no? Como eso es una revolución económica, laboral, energética, espiritual. Eso es una revolución. O que nos conectemos con una sexualidad enorme que no dependa únicamente del otro. No le doy mi poder al otro para que me cree placer, sino que yo lo encuentro en mí misma y cuando lo necesite lo voy a buscar en un otro. Hay como un salirnos del adoctrinamiento y salirnos del control si estamos conectadas con nuestra sabiduría exitosa. Y ahora después voy a profundizar en esto de qué es una sabiduría exitosa. Y esto es un poco lo que yo les decía, ¿no? Como empiezo la masterclass así porque siento que no quiero abrir 1000 diálogos, pero sí quiero abrir algunos diálogos que me parecen importantes. Como por ejemplo este, ¿no? Sanar no implica pasar siempre por el dolor, sino que también es posible activar el placer, el disfrute, la alegría, el goce, como regulación interna y activación emocional, energética y sexual. Yo voy a serles muy directa con lo que voy a decir ahora. Pero, por ejemplo, aprendimos que en momentos de duelos, de crisis y de transformaciones, la única forma de salir de esos lugares es como revolcándonos un poco en toda la mierda y toda la tristeza y todo el dolor.
que sí por momentos es necesario, ¿no? Yo no voy a negar eso, no voy a hacer ahora un positivismo tóxico porque el positivismo tóxico me pone muy mal, sino que estoy hablando de los espacios que creamos y de los refugios que creamos para nosotras mismas. Sí, yo puedo estar en duelo, puedo estar en crisis o puedo estar afrontando una transformación muy profunda. Sí, y muchas veces es necesario y pasa, y ahora pasa cada vez más seguido, ¿no? Pero eso no implica que lo haga sola, que no pueda en el medio de todo eso estar conmigo, acariciarme el pecho, llorar un rato. De hecho, para mí, voy a abrir un paréntesis, pero para mí llorar es tan placentero como hacer pis, comer, dormir, hacer caca, coger. Digo, y esas son cosas básicas. Reír fuerte, ¿no? Como así, llorar y reír es como, son las dos caras de la misma moneda. De hecho, yo a veces cuando me río mucho termino llorando. Pero porque hay algo de que empezó a circular cierta energía que necesito como liberar. Y no estoy llorando porque estoy triste, sino porque hay algo de que, bueno, se liberó y necesito que siga circulando. En este sentido, lo que nos ayuda a liberar la carga emocional, energética del cuerpo, lo que nos ayuda a liberarnos de las tensiones emocionales que carga el cuerpo y los bloqueos, esos espacios de relajación o de liberación son altamente placenteros. Y en un duelo o en una crisis necesitamos liberar toda esa carga de tristeza, de dolor. Y muchas veces puede ser llorando y ese llanto puede darnos placer, así como nos puede dar placer poner una película triste para permitirnos llorar o llamar a una amiga y decir, che, necesito llorar, vení a casa y tomamos unos mates y lloro con vos, ¿no? Como empezar a crear refugios placenteros en medio de esa crisis o en medio de ese dolor. A mí me parece también muy importantes. Es decir, no asociar al placer con la alegría, sino asociar al placer con la vida. No únicamente cuando estoy alegre. Obviamente, sí, a mí me encantaría estar todo el día en una playa y el placer que pase por esos lugares muy ideales, ¿no? Como esos videos de Instagram que vemos todo el tiempo, esos reels donde nos encantaría estar. Pero bueno, no sucede eso. O capaz algunas sí, pero digo, no es lo que la gran mayoría vive en la cotidianidad. Entonces, por eso mismo, como el placer no está únicamente ligado con la alegría, lo placentero es medicinal incluso cuando hay dolor y tristeza, o angustia, o estrés, o ansiedad. ¿Qué pasa si en un momento de ansiedad o en un momento de incertidumbre, de frustración? ¿Qué pasa si, por ejemplo, me doy golpes en el pecho, golpecitos, si me muevo, si pongo una canción para bailar y gritar y putear y sacar y llorar? Puede ser incómodo o puede ser raro para el cuerpo generar ese nuevo diálogo, pero quizás también es placentero ese proceso de liberación. Yo todo el año pasado estuve en duelo, transitando un duelo recontra remil duro, y estuve casi todo el invierno en el sillón llorando y leyendo libros. Obviamente trabajando también cuando tenía que trabajar, pero cuando no tenía que trabajar estaba tirada en el sillón con una manta y leyendo un libro, y esa escena era lo más placentero que yo podía darme. No podía hacer mucho más que eso, la verdad. Sí, obvio, hubo momentos recontra remil incómodos y espacios terapéuticos y bla, pero esos momentos conmigo misma en el sillón leyendo un libro eran los más placenteros, pero también los que me regulaban. Los que, bueno, acá estoy segura, este es mi pequeño refugio, aquí ahora, y capaz era 1 hora al día. No es que estaba todo el día ahí, ¿no? Porque a veces no podemos, obvio, pero digo, también hay algo asociado de lo placentero con lo alegre y lo positivo,
que en realidad ahí está cortando otras informaciones. Esta misma persona que les nombraba antes, Lowen, Alexander Lowen, decía como, si quiero abrir mi cuerpo al placer, voy a tener que abrir mi cuerpo al dolor. Porque abrir mi cuerpo al placer implica abrir mi cuerpo a sentir, a respirar. Y si quiero sentir el placer, también voy a tener que sentir la angustia, el dolor, la alegría. Es decir, abrir el cuerpo al placer es abrir al cuerpo a la vida y a todas sus sensaciones y a habitar esos lugares, no necesariamente como bloqueos y como lugares de tensión, sino como lugares potentes que es necesario habitar, porque así es la vida, para después que esa energía vital pueda seguir fluyendo y no se quede atorada en algún lado. Vamos a seguir. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito nada más, de la ayuda que nos da el placer con respecto a la regulación del sistema nervioso. El placer o el disfrute, porque quizás también hoy en día la palabra placer se volvió bastante exigente y como un lugar al cual llegar, ¿no? Como, tengo que estar todo el tiempo conectada al placer, y eso tampoco es real. O sea, que yo esté creando un cuerpo o habitar un cuerpo más placentero no implica que voy a estar conectada todo el tiempo al placer y a esa circulación. Digo, por momentos yo ahora que estoy hablando con ustedes, y sí, por momentos la pelvis va a estar más incómoda, menos incómoda, ¿no? Como el cuerpo más abierto, más cerrado. Como no siempre puedo estar en un mismo estado de disfrute, pero sí es una herramienta a la hora de vincularlos con la mente, con el cuerpo y el sistema nervioso y decirle que todo está de a poco volviendo a ser respirado y habitado. Es decir, vuelvo a esto del diálogo interno. A mí me gusta mucho el concepto de diálogo interno, ¿no? Lo que nos decimos. Muchas veces, sí, esto de la palabra, ¿no? Y el poder de la palabra, lo que nos decimos, estamos creando una realidad con esa palabra. Por ejemplo, no, bueno, estoy re triste, estoy re mal. Y si eso lo sostenemos en el tiempo, es obvio que es la información que creamos y que imprimimos en todo nuestro campo, ¿no? Estoy triste, estoy mal, no puedo, no soy capaz, no, soy una boluda, no, soy un desastre. Digo, todas esas frases yo me las redigo, como no sé ustedes, capaz ustedes por suerte no, pero yo varias veces me las digo, como, no, ¿cómo vas a hacer eso? Mejor no. Como un montón de diálogos internos que asocian mi cuerpo más al miedo y a la autocrueldad y a la autoexigencia que a la potencia, ¿no? Por eso para mí es tan importante lo que nos decimos. Y a veces lo que nos decimos, como la mente ya está bastante, ¿no? Como ya está bastante colonizada por todos estos pensamientos, la mente ya, lo primero que dice es como, no, eso es un desastre, eso es cualquiera, ¿para qué? Como la mente siempre primero va a tirarnos como, a menos que estemos muy entrenadas y es lo que de alguna manera queremos hacer, pero va a salir con el pensamiento más terrible y cruel. Entonces, ¿qué pasa si eso lo hackeamos de alguna manera a través del cuerpo? Por ejemplo, esto que les decía, yo puedo estar recontra, remil triste, dolida o en crisis, bla. Pero quizás en este momento mi cuerpo está tranquilo. Porque yo estoy creando un espacio tranquilo y seguro para mi cuerpo. Porque, no sé, me cociné algo rico, porque me puse música, porque me puse un saumerio. Entonces creé un momento ritual y refugio conmigo misma. Y es como, sí, obvio, está todo como el culo capaz ahí afuera o en mi vida. Pero en este momento estoy tranquila. Y que el cuerpo esté tranquilo también hackea un poco el diálogo de la cabeza, ¿no? Como crear esos momentos potentes, placenteros, hackean ese diálogo porque es como, che, pero pará,
Como, ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Estoy pudiendo respirar? ¿Estoy pudiendo comer rico y disfrutar la comida? ¿Estoy pudiendo, no sé, estoy con una amiga, estoy pasándola bien? Como algo de que el cuerpo sea el que le lleve la información al sistema nervioso sobre cómo estamos y que el sistema nervioso entienda de que, uy, ya no hay tal riesgo o ya no hay tal amenaza o ya no hay tal alerta, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Esto, ¿no? Nuestro sistema nervioso suele estar colapsado, entendiendo que hay que correr y huir todo el tiempo. El estrés y la ansiedad internas le dicen al sistema nervioso que hay que estar alerta. Y el sistema nervioso puede o paralizarse o querer estar corriendo, solucionando, resolviendo todo el tiempo. Nunca hay un momento de calma y de tranquilidad y de estar nosotras en eje tranquilas. Entonces, por eso mismo traigo esta pregunta de qué pasa si creamos nuevos diálogos donde no haya que escapar, sino simplemente estar. Es a través del cuerpo y no de la mente ese nuevo espiral. Lo digo por esto, ¿no? Como, sí, estoy atravesando, capaz no necesariamente estamos tristes, capaz no necesariamente estamos ansiosas o atravesando un momento de mucha exigencia o de mucho estrés, quizás no, y podemos decirnos, che, estoy en un momento re lindo, entrando en contacto con lo placentero o con lo creativo, con lo vital. Pero a veces, cuando estamos en estos momentos de transformaciones o crisis, ¿qué pasa si, bueno, está bien, no tengo que resolver nada en este momento, no puedo resolver nada en este momento, así no puedo resolver nada, voy a estar acá y voy a estar acá lo más tranquila posible, en un refugio posible conmigo misma, pero no tengo la necesidad de correr? ¿Qué pasa si ese es el diálogo que le decimos al cuerpo y a la cabeza y al sistema nervioso? ¿No? Como, sí, obvio, pasó todo esto, pero ahora estoy acá. Y estoy respirándolo, y estoy procesándolo. Hay una amiga, Jess Ferro, de Terapia en Autoamor, que siempre la traigo porque ella un día me dijo, bueno, yo hago que, o yo dejo que la respiración procese lo que no estoy ahora pudiendo procesar con la cabeza. Ella trabaja con una técnica de respiración y lo que dijo me pareció muy hermoso. Estoy dejándole a la respiración que haga lo que yo no estoy pudiendo hacer, ¿no? Y a veces es respirar y a veces es esto que yo les digo, como conectarse con esos espacios que sabemos que nos hacen bien. Ya sea calentar agua para el mate, quienes vivimos en Argentina, o hacerse un tecito, quienes viven en otros lados, o tomarse un café, prenderse una vela, darse una ducha calentita, comer algo rico, llorar un rato, putear un rato al aire. Yo tengo una luna conjunción Marte. Hay gente que capaz sabe algo de astrología en la sala. Yo sí, o sea, yo necesito a veces putear al aire. Como no voy a putear a ninguna persona, porque capaz no tienen la culpa, sino que hay algo de esa energía de agresividad que necesito que salga y no quedármela. Como bueno, soltar, ¿no? Como, de hecho, la bioenergética también sirve mucho para todo eso, o bailar, o esto, o escribir. Digo, todas esas actividades nos ayudan también a liberar lo que está estancado, lo que está oprimido, porque entendimos desde chiquitas que con lo incómodo tenemos que oprimir, callar, sostener en el cuerpo, que no tenemos que dejar que fluya eso, porque obviamente cuando éramos chiquitas y nos enojábamos, nos retaban, o cuando llorábamos mucho, nos retaban, cuando queríamos hacer cosas y no era el contexto, nos retaban, o cuando, esto que nos decían que éramos muy inquietas algunas, ¿no? De nosotras. Entonces, ante los pulsos creativos y vitales de chiquitas, nos enseñaron a reprimir y callar cualquiera de esos pulsos e impulsos. Por lo tanto, aprendimos a sostener, a rigidizar, a bloquear, a callar, a morder,
a enojarnos y quedarnos con todo ese fuego interno, ¿no? Como muy pocas veces es orgánico el hecho de que circule de la manera que yo estoy necesitando y que esa respuesta sea saludable para mí y si hay otra persona que sea saludable para la otra persona. La verdad es que o estallamos y colapsamos y en la fase premenstrual queremos matar a alguien porque venimos sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo. Entonces el límite sale de una manera a veces agresiva, que igual la agresividad es completamente sana, o lo reprimimos y lo sostenemos. Hay algo de o habitamos el colapso o habitamos la rigidez y la opresión o habitamos el querer huir, ¿no? Como no hay un estar. Que yo no digo que no sea incómodo a veces el estar, pero el poder estar también habilita otro vínculo con el cuerpo y con lo que le pasa. Y un poco esto que ya vengo diciendo, hackear el estado de amenaza y de alerta cuando ya no lo necesitamos para crear nuevos diálogos con las hormonas, con el sistema nervioso, con el ciclo, con las células, con nuestros centros de poder sexual creativos y exitosos. Recuperar la potencia del cuerpo. ¿Por qué digo recuperar la potencia del cuerpo? Porque justamente a través de esta opresión o de que la energía quede estancada o del colapso, del estallido cuando ya estamos muy saturadas, aprendimos a habitar nuestros procesos creativos y sexuales y vitales, es decir, la vida, la cotidianidad, todo lo que hacemos, desde esa exigencia y desde esa ansiedad y desde ese diálogo mental, a veces hasta parasitario, ¿no? Entonces, como el sistema nervioso todo el tiempo entiende que esa ansiedad o ese estrés o esa exigencia genera un diálogo en el sistema nervioso de huida, de lucha, de parálisis, de lo que sea, y no estamos pudiendo regularnos y estar más en calma o más en el cuerpo, respirándonos, hay algo de que no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo crear, no sabemos cómo habitar el cuerpo desde la potencia, desde la sabiduría del cuerpo. Esto no es que es nuestra culpa y nuestra responsabilidad. Nos enseñaron y nos adoctrinaron de tal manera que el cuerpo está recontra silenciado. No es que nosotras lo oprimimos porque somos malas con el cuerpo, no, nos enseñaron que esas eran las formas en la educación básica que tuvimos, en los colegios, ¿no? Como incluso en espacios familiares, en los trabajos, digo, como en un montón de ámbitos, aprendimos a adoctrinar al cuerpo para que no hable, para que no moleste, para que mi mente pueda sostenerlo todo, mi cabeza y todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo es o cómo sería si empezamos a pensar el cuerpo a través de la potencia y de la sabiduría que guarda? Por ejemplo, esto que yo les decía de que el útero, la pelvis, los ovarios guardan un montón de información con respecto a lo placentero, a lo creativo, a lo sexual, a la vida, al deseo, al fuego interno. Esto está en otra masterclass que también está disponible en YouTube. Y si no, en un montón de posteos que ya hice. Por eso no voy a entrar capaz tanto en este tema, pero estos espacios, la pelvis, el útero, los ovarios, guardan tanta sabiduría oxitosa y placentera y creativa que no sabemos qué hacer con eso. Porque hay tanta tensión emocional, energética y física en estos espacios, o hay tantos a veces hasta bloqueos, que no pueden
o no están pudiendo ser habitados desde la potencia, desde el poder. Yo trabajo muchísimo específicamente con la pelvis, el útero, los ovarios, pero es desde todos los espacios del cuerpo, desde la mandíbula, desde la garganta, desde la voz, desde el pecho, el corazón, lo emocional. Entonces, ¿qué pasa si quiero empezar a relacionarme con mi cuerpo desde su potencia y no desde el adoctrinamiento? Desde su sabiduría y no desde el adoctrinamiento. ¿Qué me va a decir o qué me está diciendo mi cuerpo en el día a día? Por ejemplo, si me duele el útero al menstruar, en vez de patologizarlo, ¿qué me está diciendo mi útero al menstruar cuando duele? O en mi fase premenstrual, que capaz estoy totalmente colapsada, que tengo muchísimo enojo o muchísima tristeza o muchísimo cansancio. ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? En vez de patologizarlo, en vez de querer seguir adoctrinándolo, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? O si estoy muy inflamada, si mis procesos digestivos están rarísimos, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? Y no para intelectualizar los procesos de mi cuerpo, sino para escucharlo y dejar de demonizar lo que me dice para darle una importancia mayor, una importancia sensible, para darle voz a mi cuerpo. Y ahí me voy a conectar mucho más con la potencia que con el adoctrinamiento. Por ejemplo, ahora, otra vez, ¿qué pasa si vuelven a revisar sus pelvis, o sus mandíbulas, o sus pechos? ¿Están cerrando la mandíbula y mordiendo? ¿O con los labios muy pegados, todo cerrado? ¿O están pudiendo como abrir el cuerpo y dejar que haga lo que necesite? ¿Cómo está ahora la panza? ¿Cómo está la vulva? ¿Cómo está la pelvis? ¿Cómo está el sacro? ¿Cómo está la cola? ¿La cola está relajada o está toda fruncida así? ¿Cómo están? ¿No? Como preguntarle al cuerpo cómo está y empezar a crear ese diálogo para que nos hable desde la potencia. Y que nos hable desde la potencia no implica que no duela, que voy a estar increíblemente conectada con el cuerpo, entonces llegué a un lugar de iluminación con el cuerpo recontra ideal. No, no implica eso. Yo nunca voy a atraer lugares ideales. A mí no me interesa, y esto saben quienes trabajan conmigo, no me interesan lo que me gustaría que me pase, sino lo que me está pasando ahora con mi cuerpo. No sé lo que nos gustaría, eso ya es fantasía que crea la mente y una exigencia y un lugar al cual llegar. ¿Qué me está pasando ahora con el cuerpo? Eso es potencia. La potencia no es un lugar de salud o de equilibrio increíble, súper estable, donde el cuerpo está perfecto y no le pasa nada. La potencia es que el cuerpo pueda hablar, pueda dialogar, pueda mostrarnos lo que necesita. Puede doler y aún así estamos dialogando con la potencia, ¿no? Puede estar incómodo o lleno de tensiones y aún así estamos tratando de comunicarnos con su potencia para decir, bueno, ¿qué necesitas para que liberemos toda esta tensión? Voy a bailar, o voy a escribir, o voy a cantar, o voy a salir a correr a ver si algo de esto se ablanda. ¿No se ablanda? Ok, voy a seguir buscando qué es lo que necesitas hasta entenderte, hasta escucharte más fuerte. Y esto, yo traigo mucho esto del sistema nervioso y el placer. Las hormonas no son algo malo, que en cualquier momento se desequilibran y a la mierda. Las hormonas son mensajeras químicas que todo el tiempo están tratando de regularizar nuestro cuerpo y de que esté saludable. Pero cuando hay algún evento
o algún desequilibrio con nuestro sistema nervioso, con nuestra digestión, nos enfermamos, pasó algo emocionalmente fuerte, llevamos a cabo una mala alimentación o estamos bajo niveles de estrés y sin sostener hábitos saludables, esas hormonas no pueden comunicarse y estar reguladas como podrían estarlo, ¿no? Y el sistema nervioso quizás tampoco está regulado. Y eso va a repercutir en el ciclo, va a repercutir o en la menstruación, o en la fase premenstrual, o en la ovulación. Entonces, yo no hablo de un placer romántico, yo hablo de un placer que regula porque crea salud, porque crea un nuevo diálogo nervioso para que las hormonas también puedan estar reguladas, puedan realmente activarse cuando necesitamos que se activen y que eso se vea reflejado en nuestro ciclo menstrual. No sé quiénes de acá me siguen o siguen cuentas que tienen que ver con el ciclo menstrual. Yo creo que sí, que bastantes, pero digo, nos enseñaron a ver al ciclo o a la ciclicidad hormonal como un castigo, ¿no? Como algo, bueno, por ser mujer te tocó esto, o por tener útero. Y en realidad, ciclar nos mantiene reguladas y saludables. El ciclo menstrual ovulatorio es un ciclo hormonal, nervioso, energético, que nos mantiene sanas. Por eso es tan importante que las hormonas y el sistema nervioso estén lo más regulados posibles. Para nuestra salud integral holística. Y eso va a generar un útero dentro de todo saludable, que no significa que no duela. Un útero saludable puede doler porque necesita manifestar ciertas incomodidades o ciertos bloqueos que sigue sosteniendo, ¿no? O porque estamos comiendo mal, o porque tenemos mucho estrés, o por lo que sea, el útero puede doler y eso no implica que no esté sano si está doliendo, porque si no también otra vez toda la dicotomía y como poner todo en polos. Pero justamente si nos duele el útero, por ejemplo, porque hubo algún desequilibrio en el sistema nervioso o en las hormonas o con la alimentación o con el estrés, bueno, ¿qué necesito? ¿Qué diálogo tengo que crear con mi útero para que deje de doler o para hacerle saber que estoy acá? Porque si escucho a mi útero, o a mi pelvis o a mis ovarios, voy a permitir que todo este poder sexual, creador, oxitoso se active. Un poco lo que dice acá, ¿no? Quiero ver la hora para no pasarme. Ah, estoy muy mal de hora, no importa. Vamos a llegar a donde lleguemos, ¿no? Pero me voy a apurar a partir de ahora. Un cuerpo que se regula nerviosamente, es esto que les decía, regula también sus hormonas, su ciclo, su digestión, sus emociones, sus diálogos internos, su ritmo cardíaco. El sistema nervioso y las hormonas también tienen mucho que ver con la digestión, con el ritmo cardíaco. Por eso la ansiedad, la inflamación están también relacionadas con esa desregulación. Es saludable la medicina del placer. Pensemos en la fase premenstrual. Esto recién ya se los dije, ¿no? ¿Cómo quiero estar en mi fase premenstrual o si estoy menstruando y me duele el útero? ¿Cómo quiero estar? Quizás necesito bajar un poco el ritmo y darme un masajito, darme calor, darme un baño, comer rico, acostarme. Un camino profundo, íntimo de decisiones, de hábitos, de presencia, para liberar las tensiones emocionales y los bloqueos de nuestros tejidos para que vuelva a circular la energía vital y ponerla a nuestro servicio. Si nuestra energía vital vuelve a circular, también vamos a ganar un terreno
vinculado con la creatividad y la sexualidad y lo placentero, que es a donde quiero ir. Un cuerpo que vibra, para que entendamos esto que dice acá, es un cuerpo que se puede vincular con la relajación, con la respiración, con la vibración, con el movimiento, con la circulación, con el deseo, con la energía vital, con el fuego interno. Con esto que yo les decía antes de qué me calienta, qué me motiva, qué me entusiasma. Eso está arraigado al deseo, a mi fuego, a mi energía vital. Si yo eso lo pongo en circulación, así sea 10 minutos por día, si pongo también como mi atención en mi relajación y en mi respiración o en mover lo que está estancado, estoy creando un cuerpo que vibra, por lo tanto un cuerpo más vinculado al placer. La alquimia puede residir en nuestro suelo pélvico, dice acá. También todo lo otro que ya lo vengo nombrando. Yo ya fui hablando de todas cosas que van a aparecer ahora, pero la alquimia puede residir en nuestro suelo pélvico. ¿Qué significa esto? En nuestro útero y en nuestras tetas son los únicos dos espacios donde hay receptores de oxitocina. La oxitocina es una hormona que está muy vinculada con los momentos de relajación, de bienestar, de seguridad, de placer. Es una hormona que se activa en la lactancia, que se activa en el parto, si es un parto amoroso y un parto cuidado y respetado. Entonces, si se respetan los tiempos de la mujer o de la persona gestante, la oxitocina la podemos desarrollar para poder parir. A veces no se respetan los tiempos de esa oxitocina natural. Pero también aparece cuando, por ejemplo, nos abrazamos con nuestra pareja o con una amiga o con nuestra mamá o cuando nos hacen masajes. Es decir, cuando hay un momento de regulación, de relajación, de placer, ahí activamos la oxitocina. De hecho, también en las relaciones sexuales, en el orgasmo. La oxitocina es una hormona que nos regula muchísimo. Si hay adrenalina y cortisol, que son las hormonas del estrés o de la lucha y de la huida, no hay oxitocina, y viceversa. Cuando hay oxitocina, la adrenalina y el cortisol bajan. Es una hormona recontra importante. Y casualmente se activan desde el útero y desde las tetas. Es decir, en el útero se activa la hormona del placer. Por eso la alquimia puede residir en nuestro suelo pélvico. Y es importante saberlo, no solo para nuestras masturbaciones o nuestros orgasmos con otra persona, sino porque cuando mi útero está activo, porque me estoy conectando con eso que deseo, con eso que me calienta, con eso que me motiva, el placer se activa naturalmente. Cuando estoy bailando desde el útero, cuando estoy escribiendo desde el útero, cuando estoy creando, suspirando desde el útero, desde la pelvis, no desde acá. Hay una posibilidad de conectarnos con un placer hasta hormonalmente que nos regule. ¿Ven por qué es tan importante? Porque yo jodo con todos estos temas y soy remanija con todos estos temas, porque realmente hay una alquimia muy zarpada, una alquimia oxitosa, una sabiduría oxitosa del útero. Claramente esta información no la tuvimos nunca y siempre se demonizó al útero por nuestras menstruaciones, por el dolor en la fase menstrual, porque solo tenía una mirada reproductiva, pero nadie nos dijo que ahí están los receptores de oxitocina. Entonces lo importante que debe ser conectarnos con la energía sexual vital del útero. Pero ahora lo sabemos. Entonces ya tenemos una información del cuerpo recontra remil importante.
Estas preguntas yo se las voy a mandar, estas diapositivas, que son preguntas que me parecen que para abrir un poco, ¿no? ¿Cómo te estás vinculando con tu cuerpo, con tu biorritmo cíclico, con tu deseo, con tu energía creativa vital, con lo que necesitas para estar más regulada? Después se las voy a mandar. Acá hay otras, ¿no? ¿Qué refugios, espacios, ritmos, vínculos hoy necesitas revitalizar, transformar o sostener para tu bienestar? El cuerpo como templo, como ese canal que necesita volver a ser un espacio seguro. Si mi cuerpo es un lugar seguro, entonces yo estoy creando un vínculo amable, un vínculo fértil y potente con mi cuerpo, si es un lugar seguro. Y eso no implica que no haya incomodidades o bloqueos o dolores o tensiones. Seguro que sí, pero lo estoy escuchando. Entonces permito que sea un lugar seguro y un canal de información vital y enorme, porque lo estoy escuchando, porque lo estoy viendo, porque lo estoy acariciando, porque le estoy prestando atención, porque le estoy dando mi atención para dialogar juntos. El colapso, el estallido, el dolor, como los signos de atención para volver a nosotras. No para juzgarnos, sino para decir, uy, che, tengo que volver a mí urgente o ni bien pueda. Después de este colapso, después de este estallido, necesito volver a mí. ¿Y cuáles son esas maneras amorosas de volver a mí? Y eso que les decía de la oxitocina, a mí me gusta pensar que es una hormona antisistema, que nos rescata y nos recuerda la potencia uterina placentera. Que por más de todo lo que hicieron para adoctrinar nuestro cuerpo y para silenciar los procesos sexuales uterinos, volvemos a recuperar esta información de la oxitocina y de la potencia. Pese a todo, la oxitocina sigue activándose en el útero. Vamos ya cerrando de a poco. Entonces, podemos pensar el placer como la capacidad de poner en movimiento lo estancado, lo rígido, lo duro, lo doloroso, lo oprimido. La liberación de las emociones como un eslabón radical que nos vincula con lo exitoso a través del movimiento, del llanto, de la expresión del enojo, de lo incómodo, de lo cansado. Permitir liberar todo lo que está estancado o por lo menos expresarlo para que se empiece a liberar. Estoy enojada, estoy triste, estoy cansada. Decírnoslo a nosotras primero, registrar cómo estamos para crear los vínculos necesarios para que algo de eso se mueva, se libere. Necesito llorar, necesito expresar este enojo y decirle a tal que estoy enojada. Necesito descansar, necesito comer. Como escuchar al cuerpo para habilitar esa liberación y ese desacorazamiento y esa ruptura de lo rígido. Tomar decisiones de autocuidado, de revincularnos con el cuerpo para que la cabeza no sea la única mente. Todas las células tienen conciencia. A mí me encanta pensar esto. La mente no está únicamente acá. Acá está el sistema nervioso, la cabeza, pero todas las células tienen conciencia. No es que solo acá está la conciencia. Todas las células tienen conciencia. Por algo el cuerpo es tan inteligente, tan sabio. Si todas las células tienen conciencia, hay algo mucho más grande que nos ordena, que nos guía, que no es solo algo mental, racional y lógico, sino una conciencia superior de todo el cuerpo, una conciencia enorme de todo el cuerpo,
que sabe lo que tiene que hacer, solo hay que dejar que haga, en vez de seguir bloqueando. Ser un cuerpo o encarnar un cuerpo que vuelva a tener la capacidad de conectarse con lo amoroso, con lo blando, con lo respirado, lo relajado, lo abierto. Para esto que yo les decía, abandonar la coraza y la rigidez. No necesitamos hacer 10.000 terapias para esto. Capaz sí, capaz hay 10.000 terapias que son increíbles. Pero ¿qué pasa si me acuesto un rato conmigo y dialogo un poco y me acaricio y respiro y me muevo? No hago ninguna pose, ¿no? Sino como me muevo libremente con lo que mi cuerpo necesita activar. ¿Qué pasa si suspiro un rato largo y exhalo profundamente un rato largo? Y lloro y después me hago un mate y después voy a comer algo rico. Digo, ¿qué pasa si me ablando conmigo misma? Si creo un espacio amoroso conmigo misma, si me respiro, si trato de abrirme conmigo, no estoy diciendo que nos abramos a los demás, que también viene como consecuencia, pero primero con nosotras. La rigidez y la coraza primero la tenemos que bajar con nosotras mismas, para que después en otros espacios aparezca otra cosa, otro diálogo, otra forma. Lo vital como el primer remedio posible. No está afuera el placer, ni debería ser el nuevo mandato. Más bien es la nueva forma de vincularnos con nosotras. Resumo esto muy chiquito porque sé que me estoy extendiendo, pero lo vital es lo que yo les decía antes. Comer, dormir, hacer caca, hacer pis, coger, llorar, putear, reír. Eso es lo vital, lo que necesitamos para estar vivas. Eso no nos lo pueden vender de afuera. Lo hacemos nosotras, sabemos hacerlo, nuestro cuerpo sabe hacerlo. Y ese es el primer remedio, que es el posible. Yo no estoy hablando de un placer imposible, ideal y romántico, que solo me conecta con algo alegre, conectadísimo, iluminadísimo. No, yo estoy hablando de un placer posible hoy, fin de año, diciembre. ¿Cuál es el placer posible hoy? Quizás sea ir a caminar un rato y mirar los árboles. Quizás sea decirle a alguien, che, este fin de año no, me jodan, no voy a ver a nadie. No lo sé, ¿no? Como, ¿cuál es el placer posible hoy porque me conecta con lo vital que necesita mi cuerpo que capaz ya está cansado y ya colapsó? No está afuera, no está en los otros. Y no es un nuevo mandato conectarme con el placer. Es una capacidad que tiene el cuerpo y que yo la puedo reactivar, pero no desde el mandato, no desde la exigencia, porque de la exigencia sabemos que no hay placer posible, sino esto de crear un nuevo vínculo con el cuerpo, de diálogo, de amorosidad, de conexión, de escuchar. No querer resolver nada quizás, solo escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué necesita? Por último, romper con el adoctrinamiento para crear este vínculo con el cuerpo desde la potencia y la sabiduría. Bueno, estoy bastante bien de ahora. Justo terminé impecablemente, 12:15 más o menos. Hay un montón de información con respecto a esto en los posteos, en los libros y en todos los espacios del año que viene o espacios que algunas ya estuvieron este año. Es solamente como un acercamiento a esta potencia del placer, por eso no doy ejercicios en esta masterclass porque trabajo más en profundidad en todas las formaciones y los programas y workshops que doy. Hay igual un montón de material y de relajaciones y de meditaciones en YouTube también. Y bueno, y todos los textos, ¿no? Por si quieren profundizar, igual diciembre, como hagan lo que puedan. Pero un poco para que sepan que hay más información para profundizar.
Y también, bueno, ahora justamente están los retiros. En febrero va a ser el retiro en Córdoba, acá en Argentina, y el martes anunciamos un nuevo destino, que para las que son del hemisferio norte estén ahí pendientes. Y el retiro es un espacio para conectar con todo esto durante 4 días, juntas en la naturaleza. Y si no, bueno, están las formaciones y todos los espacios que después seguramente vaya compartiendo en Instagram o les mande info. Bueno, muchas gracias a todas por el amor, por la confianza, por estar. Cualquier cosa me escriben, y espero que les haya gustado, les gustó la masterclass, la información. Bueno, me alegro mucho. Cualquier duda ahí, saben ya dónde encontrarme. Las abrazo, que tengan un fin de año muy hermoso y muy exitoso y menos ansioso y menos exigente. Muchas gracias. Les mando un abrazote a todas. Chao, chao.